Hola, hola chicos. Gracias como siempre por la paciencia. Estoy aquí admitiendo algunos. Em, Miren, siguen llegando. Bueno, buenos días, buenas tardes por allí. Como habíamos comentado la semana pasada, la idea de este tiempo hoy era de conversar acerca de lo que habíamos visto la semana pasada, de si tenían alguna pregunta, alguna inquietud, algún problema. eh, Y bueno, y de no ser así, pues nos vamos pronto, si no, pues me preguntan. Eh, yo estoy aquí apartando algunas cosas. Eh, a ver, ¿qué les puedo decir como introducción? Ayer no, perdón, la semana pasada conversamos sobre el pequeño proyecto. Eh, Creo que tienen todas las piezas disponibles, pero si no es así, déjenme saber y, y lo resolvemos. Em, Habíamos conversado, bueno, primero que todo, yo había conversado también con Juan sobre hacer una otra cosa extra, pero primero que todo quería obviamente conversar con ustedes cómo les iba hasta ahora, antes de conversar nada más, básicamente. Entonces, cuéntenme si alguno tiene alguna pregunta genérica para empezar. Yo sigo aceptando gente acá, a los que vienen llegando. Hola, profe. Hola, Tatiana, dígame. Em, pues creo que es como particular la dificultad que tengo. Bueno, voy a empezar diciendo que mi computador es muy viejo. Entonces, pues yo instalé la máquina virtual para usar root sin problema. La primera vez que la usé, tenía otras cosas abiertas y me tocó apagar el computador a la maldita sea. Perdón la expresión. Y ayer lo volví a intentar con todo cerrado, solo con la máquina virtual abierta y como a la hora se trabó otra vez y otra vez me tocó apagarlo a la fuerza. Cuando, cuando tú dices, disculpa, que se trabó, ¿qué fue? Que la computadora se queda como sin recursos, es lo que me estás diciendo. Sí, me imagino que es eso, ni siquiera puedo mover el cursor, nada, no puedo cerrar la máquina virtual para, no sé, no, sí, toca apagarlo a la fuerza y Interesante. Porque, insisto, tú no estás usando la interfaz gráfica de esa máquina. sí, no solo lo abro y luego abro el Jupyter con el La local. minimizas y dejas lo Ujú. demás allí. Sí. Eh, sí, digamos, entiendo la situación, no sé cómo solucionarla. eh, Porque lo que podría hacer, digamos, primero sigue trabajando tanto como puedas, y ahora disculpa esa parte. Y esa máquina virtual, ustedes todos se la descargaron desde el Open Data. Estoy pensando en voz alta aquí porque mientras busco la documentación, quiero ver el tamaño, porque lo que puedo hacer también esta tarde es hacerla más pequeña y hacerles otra, pues, por ejemplo, ¿no? Pero la otra cosa que podemos hacer, insisto, estoy buscando qué tamaño tiene. Sí, pues digamos lo que estoy haciendo es usar root desde la terminal en el Jupyter Hub de la Conga. Ujú, Pues no es más, obviamente es más feo, no es tan cómodo como un notebook. Y digamos claro. las gráficas me toca guardarlas para verlas y se ven todas feitas y no las puedo mover, no puedo jugar con ellas. Sí, bueno, son en texto plano, digámoslo así, sí. Este, la otra que puedes hacer, por ejemplo, cuando voy a abrir mi VirtualBox aquí, mientras tanto seguimos conversando, pero la otra puede ser ajustar los parámetros. Yo estoy viendo acá, ok, em, déjenme ver si puedo, claro que puedo.
esto de aquí, vamos a abrir un desktop completo de nuevo. Colocamos estas dos cosas acá. Y quizá lo que estoy viendo es, voy a irme dentro de la máquina virtual, pero lo voy a hacer junto con ustedes a ver si este recurso se puede modificar así. Ok, ustedes pueden ver qué están viendo ahora. Se ve el VirtualBox abierto. El VirtualBox. Ok. Déjenme. Porque, por ejemplo, acá hay cosas que se podrían quizás mover un poco. Aquí, por ejemplo. Nótese que esto que estás viendo acá es la cantidad de memoria que se le pide a la máquina, a la real, de parte de la virtual. ¿Ok? Un consejo, por ejemplo, inicial que podría dar, porque al final tú no estás usando tanto de ella, es bajar este número unos 1000 megas menos, por ejemplo, y volverla a encender. Podemos hacerlo por acá, yo mismo, por ejemplo. ¿Ok? Porque lo que hace, insisto, si la máquina no los esté usando, que lo más seguro es que no los esté usando, los aparta. ¿Sí? Y los aparta de una manera que sí, que evita que a veces la computadora real no los use, no los pueda usar. Se supone que debería ser dinámico, es decir, ese número que yo les mostré ahí, ese 3 gigas y algo, debería ser un techo, pero a veces puede, hay gente esperando, pero a veces puede no ser el caso. Entonces, trata de disminuirlo y vuélvelo a probar, por favor. Listo. Es mi consejo. Bueno, a todos, por ejemplo, si lo quieren probar y si no, pues lo mismo, ¿no? Pueden, por ejemplo, probar y ahora me va bien, pero entonces voy, no sé, el gráfico va muy lento y pueden jugar un poco con ello. Pero en principio, ojalá y funcione. Esa es gran medida lo que sucede, es que se toma una cantidad de RAM de la máquina, insisto, aquí en System. Obviamente, nótese algo aquí. Cuando la máquina está encendida, pues no se puede hacer tales cambios, ¿no? Así como lo acaban de ver ahora. Yo la encendí y ahora está todo en gris, ¿no? Todo deshabilitado. Ella tiene un solo procesador, es lo mínimo que puede tener. Este consejo quizás va también en el sentido contrario. Si ustedes tienen la fortuna de tener una máquina mucho más potente, pueden también incrementar esto, ¿no? Y finalmente el disco. El disco sí es, digamos, fijo también. Hacerlo más grande se puede, hacerlo más pequeño siempre es un poco más difícil. ¿Okay? No es algo natural, digámoslo así, pero no es que sea imposible. Entonces, Tatiana, igual prueba y me cuentas en el chat de Mattermost más adelante, por favor. Listo, gracias. Y hay otra cosa Dime. que es incluso más específica. Yo elegí otra base de datos diferente pues a la que propusiste tú, a la que propuso Juan, pero mi base de datos tiene texto, tiene caracteres normalitos. No he podido como con root, o sea, que lea el archivo CSV y lo transforme a .root y que lea esos strings. No he podido hacer eso. Bueno, Me sale hay como un que error. sí, hay que tener cuidado allí. Déjame ver si recupero ese notebook. Es una muy buena pregunta porque de hecho yo también hice una vez un ejercicio con unos chicos y estábamos analizando una data de las Naciones Unidas, que eran básicamente letras, nombres de cosas que se habían comprado en un cierto proyecto. Primera cosa, tener muy en cuenta que no hayan comas dentro de las cosas que deberían ser elementos únicos de esa columna. ¿Sí? Entonces, déjame abrir un segundo aquí mi localhost. Porque eso puede confundir al algoritmo, porque el algoritmo básicamente dice, cada vez que yo encuentre una coma, ese es el final de la columna anterior y ahí voy metiendo.
Entonces, si por ejemplo dentro del texto que tú estás de una columna también hay una coma, lo va a separar mal y se va a confundir. Obviamente de ahí en adelante ya la cuenta no va a cuadrar. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces, ese puede ser un, un- un- un detalle a evaluar. La otra cosa es que se puede también cambiar el carácter delimitador, y eso es lo que quiero ver si estoy en lo cierto. Eh, Estoy yendo por acá. Un segundo que hay gente esperando. ¿Cómo es posible que llegue la gente tarde si yo ya les dije que yo voy a llegar tarde? ¿Qué pasa? Ah, ya se están regresando. Entonces, ustedes están viendo mi browser ahora, ¿verdad? Disculpen. Sí, señor. Ok, estoy tratando de bajar aquí a donde se hace esta cuenta. Y aquí hay un delimitador. Esta es la comita que está acá. ¿Ok? Entonces, es básicamente encontrar cada coma y esa coma es la que le va a decir cuándo termina la columna. ¿Ok? El elemento de esa columna. Entonces, seguramente si tú pones un texto así como viene, tú puedes incluso leer el mensaje. Les aconsejo siempre, desde siempre que lean, puede ser que te haya dicho eso, que el número de columnas sobrepasó. O hay algo en tu data que no, que confunde a eso. Si no es muy grande, tú podrías sencillamente tratar de ver que no haya comas en el texto. Eh, la otra cosa que puede serte útil es si en esas columnas lo que es texto también estar entre comillas. ¿Ok? Pero primero que todo te pediría que te asegures de que no haya comas en el medio que te confundan. ¿Ok? No sé si no las has hecho aún, claro, obviamente. No, no lo he hecho aún y sí, o sea, aparte de los mensajes de error que aparecían cosas con coma. Entonces, pero también vi palabras sueltas, solo la palabra que salía mensaje de error. De hecho, salía como ese, como que no podía leer el formato, algo así salió. Bueno, lo que puedes hacer también es agarrar solo unas cuantas, ¿no? Si tu columna, perdón, si tu archivo tiene 100 líneas, toma solo 3, conviértelo en otro archivo de texto y prueba con eso. Y de igual manera siempre estoy ahí en el Mattermost para ayudarte si algo más surge. Pero revisa el contenido de Listo, las filas. listo. Gracias. De nada. Estoy volviendo acá a Zoom. Se me perdieron todos ustedes. Aquí están. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muchachos, si yo voy a mutear a algunas personas por aquí. Déjenme ver si recupero ese ejemplito mientras voy hablando. Si ustedes están pensando en dónde lo tengo. A ver. Creo que como muchas otras cosas, creamos un repositorio de GitHub para eso. En aquel entonces sí trabajamos fue con palabras, los elementos eran strings y los agrupábamos igualmente, ¿no? Creo que lo conseguí. Vamos a ver.
Sí, bueno, aquí bien, pero no son muchas, pero igual les puedo dar este ejemplo. En un segundo. Para mostrarles dónde están. Share todo el texto. Alguien creo que me preguntó en el chat, pero primero me lo mandaron a mí nada más. Me preguntan si todo lo pueden hacer desde la máquina virtual. No, la máquina virtual, como les dije, fue un recurso extra que los puede ayudar primero a conseguir root de manera interactiva allí en el notebook, ya que no está aún en el Jupyter Hub. Y también les permitía trabajar offline, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de estar conectado a internet todo el tiempo, pero no es obligatorio. No hay manera en que yo pueda hacer una diferencia entre dónde construyeron ustedes un notebook, pues. Los que les mostraba, pero ahora me estaba recordando este ejemplo. Las strings no eran muy complejas, pero igual así eran. Son strings. Esto que les estoy mostrando es un repositorio ya bastante viejito, tiene unos cuantos años, de un ejemplo en un hackathon. Y si yo lograse encontrar dónde está el chat en todo esto, aquí está. Es este repositorio que está acá. Entonces aquí había hay una tabla. En ese caso, nótese aquí el piso clean, ¿no? Siempre hay un preprocesamiento, es decir, siempre hay que pasarle usualmente por encima de los datos y revisar que no haya alguna columna rota, que no haya un campo perdido, faltante o incluso inadecuado, ¿sí? Ustedes, pues al final del día, los datos pueden venir con impurezas que ustedes, que fueron quienes lo tomaron o quienes lo conocen, saben que tal número o tal columna o tal información es sencillamente no es parte del dataset, no es realista, es como les hablaba la semana pasada, es un número por defecto de la máquina, entonces ese tipo de cosas que hay que remover, ¿no? Pero entonces en este pequeño ejemplo, y como siempre me valgo de Jupyter, de MViewer para visualizar lo que tengo yo ahí, hay un par de notebooks, uno crea lo mismo, este CSV a root, que es prácticamente lo mismo que yo les he dado. En este caso, pues se llama distinto, hay entries, hay números, códigos, perdón, lo que quiero decir. Nótese que en este caso, vamos a hacerlo un poquito más grande para que también quede ahí en el video. En esta, cuando dice leyendo el archivo, lo de arriba es un comentario, ¿no? Si se dan cuenta aquí las dos rayitas. Muchas de estas cosas son de hecho, entry es de tipo integer y lleva la i, mientras que HHID, que será, digamos, una propiedad de estos datos, viene como C, de tipo carácter, ¿ok? Eso también puede ser importante en la pregunta que Tania me hizo, en el sentido de que si vienen strings, si vienen colecciones de caracteres, ¿sí? De usarse el tipo correcto acá, ¿no? Y otra vez, esta variable es de tipo in, mientras que farm implement es C, por carácter, insisto, y así sucesivamente. Entonces, todas estas columnas, que de hecho también nótese que hay bastantes con respecto al ejemplo que yo les di, muchos de ellos son integer, este último es un float, por la f que está ahí al final, y una vez más reemplaza por o mejor dicho, busca como elemento delimitador la coma, ¿ok? Si yo le doy un vistazo a esos datos, que yo lo abrí aquí, en raw, pues sí, veo varias cosas. En la primera fila, pues de hecho me falta un elemento aquí al principio, pero bueno, al principio a mí no es que no me importe, lo sé, pero en principio esto debería decir aquí entry, ¿no? Que es como está puesto ya. Después hay bastantes, supongo que habrá unos miles de columnas, aquí están escritos 1600, etcétera, y todavía sigo bajando.
Pero hay cosas que son strings, ¿sí? Como esto acá adentro. Quizás no es tan complejo como lo que quieres hacer, pero la mecánica es la misma. Estar seguro de que entre estos no haya comas que te estén confundiendo la captura de los datos, la captura de las columnas. Y como lucen, bueno, esto era un par de notebooks. Uno lo que hacía era básicamente la conversión, es decir, leo este archivo que está acá, la columna, perdón, la línea 5. Después me fijo, de hecho me doy cuenta que hay varios files, ¿no? Hay un file sin limpiar, llamémoslo así, o como me venía de esa base de datos de las Naciones Unidas, luego de un procesamiento, de limpiar un poco algunas columnas, etcétera, pasó de ser 4.5 megas a solo 4.1, y después la conversión a un archivo de root que llega a ser medio megabyte, ¿ok? Y contiene, como dice acá, 54.712 líneas, ¿sí? Puntos. Pero como se dan cuenta, el archivo es mucho más pequeño. Y bueno, aquí, parecido al ejemplo que yo les mencioné, aquí hay un par de plots hechas directamente de los datos. Por ejemplo, esto, para darles un poquito de contexto, este ejemplo que les estoy mostrando, si recuerdo bien, era un dataset que mostraba la cantidad de elementos agrícolas, de equipamiento agrícola, que una cierta región, si recuerdo bien, en un país de África, qué elementos fueron financiados, ¿sí? Comprar, por ejemplo, tractores o poleas o materiales de equipamiento agrícola, y cuáles de ellos fueron de verdad rentados, porque la idea era, creo, si mal no recuerdo, en este programa, que se compraron algunos equipos centralizados y luego los agricultores alrededor de esa zona podían pedir los equipos prestados. ¿Okay? Y también había un pequeño estudio sobre qué cosas ellos poseían, ¿sí? Si había equipamiento que ellos estaban usando por ellos mismos, e incluso si se lo podían prestar entre ellos, ¿no? O sea, un caso bastante real, bastante humano también, y de saber de cómo se estaban usando los recursos, básicamente. Entonces, aquí, por ejemplo, había esto, un número de objetos, de items, que son propiedad de los agricultores versus aquellos que fueron rentados o prestados, ¿sí? Porque también se rentan. Ahí dependerá, bueno, el programa es mucho más complejo, dependerá de los recursos económicos de la persona, etcétera, si se le renta o se le presta. Pero había, tratando de estudiar eso, básicamente, al menos mi idea en aquel entonces era ver si muchas de estas cosas que las personas estaban comprando, de hecho, después no las estaban usando, ¿sí? A pesar de que tenían los recursos, estaban comprando las cosas que menos necesitaban, cosas por el estilo. Ya respondo a esa pregunta. Entonces, para terminar acá, habían varias cosas que hicimos directamente digamos, desde los datos. Y, y bueno, esto les puede servir de ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Estos gráficos. Y también había un ejemplo ya con Python. Es decir, en este caso, el primer notebook fue usado bueno, para hacer un par de cosas, incluida, aquí se me quedó congelada, ok, ya. Incluida la conversión del archivo y otras cosas, pero después, en el otro notebook, usando Python, que puede ser mucho más sencillo, menos de escribir, porque la lógica debe ser la misma, algunos gráficos más, ¿no? Número de equipos, eh, por ejemplo, este es el número de equipos que poseen las personas que no rentan más, ¿sí? O sea, que no parece que les haga falta hacerse con el programa de apoyo.
Y una pequeña conclusión. Este ejercicio, por ejemplo, les puede ser muy útil porque más o menos lo que les estoy pidiendo, en el sentido de si aquella data que yo particularmente no sabía nada, porque no es mi campo, no es algo que hacía, alguien más me la proveyó en este hackathon en el que estuvimos, encontrar algunas conclusiones o algo que se pudiese aprender a partir de ella, ¿no? Y aquí hay unas recomendaciones que no son muy largas, las pueden leer si quieren. Pero sí, como les digo, esos datos son distintos. Aquí me hace una pregunta, me dice que no ha podido instalar la máquina virtual, pero no es por el internet, me parece que es un problema del servidor. Me vas a tener que dar más detalles, en el sentido de que la puedes descargar, porque una vez descargada, ya el problema no se desacopla totalmente del internet, digámoslo así. Entonces, si tu problema es un problema de descarga, que el servidor no te respondió, házmelo saber, a ver si la cambio de posición, por ejemplo, te doy otro servidor de backup, pero una vez que la descargues, una vez que todo el archivo OVA está contigo, ya allí no hay ningún problema. Entonces, vas a tener que ser más específico en cuál es el problema, se cansa, qué es lo que sucede. Si lo has intentado varias veces y sigue sin funcionar, yo te puedo dar un link que te lleve a la máquina virtual a través de otro servidor. O sea, no que llegues al mismo sitio, sino que está guardada en otro sitio. No puedo ir buscando ahorita y te lo hago saber. ¿Alguien más ha tenido problemas en descargarla? Insisto, lo estamos tomando de acá. Esto está en Zenodo. Okay. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra curiosidad? Pregunta si la presentación del informe, no le queda claro si el documento es de mínimo de 10 diapositivas. No, el máximo es de 10 diapositivas. O sea, la idea es que, insisto, está a se me van las palabras. Quiero decir, es a ustedes quienes les quedará, pero que no sea ni más de 10, pero que tampoco sean menos de 5. Pues. No porque quiera un mínimo, sino porque dudo mucho que con 4 slides y teniendo ya una portada, decir que van a quedar 3, puedan colocar qué hicieron, cómo lo hicieron, qué les dio y alguna referencia, por ejemplo, si usaron elementos externos a los que yo les di. Entonces, lo que no quiero es que sean más de 10, es lo que quiero decir. Creo que con 10 les das espacio. Digamos, aquí lo importante es que ustedes jueguen con varias cosas, insisto, una de las cosas que nosotros y ustedes seguro han hecho mucho y seguirán haciendo unas 500.000 veces si siguen en este campo, es hacer muchísimas presentaciones. Entonces eso va a pasar empezando por la fuente que usan, por la combinación de colores, qué tan horrorosa o qué tan buena es. Eso dice mucho de la cantidad de presentaciones que ha hecho alguien. O sea, apenas uno ve una letra cursiva en una presentación y dice, bueno, esta persona no es que haya hecho muchas presentaciones en su vida. Este, los fondos que usen. No les estoy diciendo que tienen que preocuparse mucho por eso, sino que parte del programa académico es que ustedes preparen estas cosas y se les pueda dar feedback en todas ellas. ¿Sí? No solamente, obviamente, es importantísimo lo que hagan en el trabajo y que lo presenten, pero también poderles ayudar en el cómo lo presentan, que a veces es tan valioso como el qué, sobre todo en conferencias, en defensas, en este tipo de cosas, ¿no? Ya les voy a buscar el link y te lo mando, vamos a ver. Pero insisto, no debería darte problema, pero
una pregunta, eh, Jocabe, ¿desde dónde nos estás escribiendo? ¿Desde dónde lo estás descargando? La fecha límite de la entrega, pregunta Nicole, es el viernes. El viernes durante todo el día. La idea es que ustedes, eh, o sea, la cuestión va a ser sencilla. Yo no es que voy a estar el viernes a las 12 de la noche, hora local mía, viendo quién hizo público el repositorio, no, porque eso va a estar allí. Yo sencillamente el fin de semana sabré quién ya dejó de modificar lo que estaba haciendo el viernes y quién no. Desde el link que está. No, sí, no, pero tú ¿dónde estás? Es que, como te digo, como eres la única persona que ha reportado problemas, una de las primeras cosas que puedo imaginar es que el problema es tuyo, en el sentido de dónde estás ubicado, puede ser geográficamente, o estoy tratando de buscar razones del por qué, pero ya te voy a dar el otro link. Mm, Déjame pensar, mientras ustedes piensan también, yo pienso dónde está. Ok, sí, 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 claro, si la descarga se detiene, lamentablemente tienes que volver a empezar. Si lo haces desde el modo tradicional, eh, entonces ese es tu problema. No es un link diferente el que te va a ayudar. En este caso, Okabe, estás trabajando desde una máquina en Linux, por ejemplo, o es Windows lo que tú tienes. O- ok, entonces tienes acceso a una terminal, es mejor que la descargues con una línea de comandos y así también se los hago saber a todos acá. Em, yo te voy a dar una línea de comandos para que la puedas descargar si estás usando Linux. Ah, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si pueden hablarme, mejor, pero si pueden escribir. Mientras voy buscando el comando que quiero. Sí, el torrents también lo hemos probado, pero ahorita mismo no hay muchos nodos de torrents, así que más o menos va a tardar lo mismo. Este, eso debió haber, es una muy buena idea, ¿no es? Pero no tenemos suficientes nodos ahora mismo, a menos que todos ustedes quieran ser parte de estos nodos. Eh, pero ahora, una otra pregunta, chicos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. ¿Es necesario usar la VirtualBox a juro?
es que en mi computador principal quizás tenga problemas por un tema de BIOS y de configuración de mi sistema operativo. Entonces, quería saber eso para ver si tengo que usar mi laptop, que es como mi equipo de segunda mano, por así decirlo. No es tan potente como mi computadora y entonces tenía esa duda ahí. Voy a tratar de revolver tu pregunta. La Ok, única forma de usar un hypervisor, es decir, VirtualBox o cualquier otra cosa que se haga llamar así, ok, es si el BIOS te deja hacer virtualización. Entonces, exactamente. si no quieres cambiar la protección de virtualización, no vas a poder usar la máquina virtual en esa computadora. Ok, Si lo quieres hacer allí, debes buscar, y bueno, eso sí es hardware dependent, es decir, no es muy difícil, pero básicamente es cuando quizás alguno de ustedes, bueno, nadie lo ha reportado, pero al menos me ha pasado en algunas ocasiones, que personas no pueden instalar la máquina virtual. Y es porque, para bien, los que construyen las computadoras dejan deshabilitado en el BIOS lo que ellos llaman eso, virtualización, básicamente para evitar que algún virus se haga, se haga con parte de la máquina y esté corriendo una máquina virtual sin que ustedes se den cuenta y generando spam, minando bitcoins, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente eso también probablemente eso me previene, pase. exacto, entonces eso obviamente también previene el uso benévolo de máquinas virtuales, porque la máquina pues no sabe que se está corriendo en ella. Entonces, uno básicamente busca, si es, qué sé yo, HP, Pavilion, etcétera, uno escribe eso, deshabilitar virtualización en el BIOS y lo vas a encontrar. Nunca hay una receta allí estándar en la documentación que yo tengo, precisamente por eso, porque depende de la máquina. Entonces, para usar la máquina virtual debes hacer ese, si ves que no lo tienes habilitado. Eh, si no lo quieres hacer o no lo puedes hacer por las razones que sean, eh, pues no es como les dije antes, no es obligación usar la máquina virtual, pero les va a facilitar usar root y la visualización de las plots, etc. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, pero me genera otra. En tal caso de no Ujú. usar virtual, ¿cuál sería el camino alternativo? Bueno, en Jupyter Hub ustedes tienen la posibilidad de usar root, también lo mencionaba más temprano Tatiana. Lo que no tienen es la posibilidad de llamarlo, bueno, de hecho sí hay una forma de llamarlo, pero te los puedo dejar ahorita en el Mattermost, pero básicamente usar root desde la terminal y no desde el notebook. Y vas a usar root, por ejemplo, ¿no? Tampoco es que sea obligatorio. Ok. Vale, perfecto, está bien. Gracias. Okay. Sigo buscando. Pues sí, ¿por qué no? O sea, lo que yo les voy a decir es, entréguenlas, qué sé yo, el viernes en la noche de ustedes. Y el que no, pues la entrega el sábado. O sea, lo que va a pasar es que va a quedar allí ajustado. No, lo que sí, obviamente, no se pasen del fin de semana porque yo el fin de semana las quiero revisar. Sí, entre el sábado y el domingo. Entonces, traten de básicamente no hacerlo después o el domingo a las 5 de la tarde, hora de acá, porque ya va a ser un poco tarde. O sea, no se maten la cabeza de que tiene que ser el viernes a la medianoche hora de Colombia, pero se pueden tomar fácilmente 24 horas, pero no lo dejen para muy tarde porque sencillamente no lo voy a poder corregir. Básicamente esa es la única limitante. Jennifer, no sé si eso te ayuda. Una otra pregunta, chicos.
Yo tengo una pregunta. Te escucho. Había estado en los notebooks chequeando No. y bueno, me dirigí a los links que tenían la data, de los que ellos cargaban la data, y me llevó a ese link que tenía aquí en el chat, que le acabo de mandar. Pero la pregunta es, ¿hay alguna fuente, alguna documentación que me permite entender la data? O sea, ¿qué representan las Sí, columnas? claro. No sé. Claro que sí, es muy buena pregunta también. Ya te la doy. Déjame responder la pregunta que tengo rato. Igual la pongo de nuevo en el Mattermost, pero Jocabet, tú puedes ejecutar, por ejemplo, este comando que está acá. No todos, obviamente, que no lo haya descargado aún y lo quiera hacer. Ya veo que no. No le paren a ese que me faltó una letra. Es así, wget-c y el URL directo al archivo. Básicamente, ese menos C lo que va a hacer es que, imagínate que por cualquier razón la descarga se detiene. Se va al internet, tienes que salir corriendo y tienes que irte, y no puedes esperar, etcétera. Cuando tú lo vuelvas a ejecutar, la descarga va a continuar en donde terminó, en donde se paró, perdón. En ese caso, entonces no vas a perder tiempo. Y eso se lo recomiendo pues, a todos de manera genérica, ¿no? Si tienen descargar algo eh, que esa opción, bueno, wget básicamente es W por el www, get de obtener, es un comando que sirve para descargar cosas por internet. Cualquier cosa que esté pública y ustedes conozcan el URL, lo pueden poner así en una terminal y lo pueden descargar. Entonces, creo que eso también lo habíamos, creo que está en el notebook del ejercicio de la Google Form, ¿sí? Pero la opción menos C lo que permite es, insisto, recuperar una descarga que se haya detenido por alguna razón en donde quedó. No tienes que volver a empezar. Vuelvo con la pregunta que me acabas de hacer. Es la documentación de qué hay allí. Vamos a mostrártelo. Hay varias documentaciones, o sea, digamos, hay varias documentaciones, no, hay una única website que documenta todo ello, pero para llevarte directamente a los links, esta, por ejemplo, habla sobre esos datasets. ¿Sí? Ese link que les acabo de mostrar tiene varias opciones aquí a la izquierda y habla sobre qué características tienen esos datasets, cuáles son los objetos que están dentro del dataset. Voy a compartir la pantalla, disculpen. Entonces, es esto lo que les estoy describiendo. Más o menos de qué tratan. Los Montecarlos, por ejemplo, los archivos de root. Las capacidades generales de esos datasets, las limitaciones también. ¿Okay? Hay cosas allí que el que quiera ir en profundidad, pero en principio el primer link que les acabo de enviar los lleva al intro, que es sencillamente la descripción de esos datasets, de las 80 branch, como se llaman allí dentro, es decir, de las variables que están allí dentro. El otro dataset, el otro link directo que les puedo compartir es este, que está justo al lado del menú del tope, que básicamente describe distintos análisis de física. ¿Okay? Si le quieren dar un ojito a él, sobre todo quien quiera y vaya a hacer el proyecto después con nosotros, estos serán los datasets de Open Data que nosotros vamos a usar, entonces, y los análisis por los que pueden empezar. Déjenme pegar esto también en el chat. O sea que si ese es el caso, pues, si tienen un tiempo libre, le pueden dar un vistazo. Y el súper final que le puedo dar, que me parece importante, es que estos datasets, dame un segundo. ¿Dónde está?
Ok. Este es el link que los lleva a ese link que tú me acabas de enviar, ¿no? Por cierto. Estoy buscando, pero no lo veo yo mismo. Ah, aquí lo había visto. Esta documentación, este paper, que bueno, no lo llamaría paper porque no lo es básicamente, pero para simplificar, este documento describe muy bien lo que está escrito en esta documentación. Vamos a compartir el directo de este. Que básicamente describe hace poco menos de un año qué son estas samples. Un vistazo a los cortes que tienen iniciales, por ejemplo. Y una de las cosas que quiero mostrar es que en este mismo documento, si no quieren saltar, ir y venir, en el website que les acabo de mostrar, muestra uno a uno esos análisis que les acabo de mencionar. Insisto, sobre todo aquellos que quieran y vayan a trabajar con física de partículas más adelante, al menos conmigo vamos a trabajar con estos análisis. Entonces aquí están descritos uno por uno, pues lo mismo que está en el website, pero obviamente con más gráficos y más detalles. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Y hay documentación para los datos que puso Juan? ¿O eso hay que hablarlo con él? Esa es una muy buena pregunta. Habría que preguntarle a él. Yo pensé que bueno, supongo que les habrá dicho de dónde salieron. Bueno, yo entiendo tu pregunta como en dos maneras. Una es si hay documentación en el sentido de que necesitas o quieres saber más de qué es lo que contiene. Yo apostaría que está en la clase de él. Digo yo que habrá comentado qué hay dentro. Si la pregunta es más para referenciarlos posteriormente, le podemos preguntar si directamente Matemos, pero a veces estos datasets son bastante sencillos, entonces, o son inventados, entonces no vienen de ninguna toma de datos real, por ejemplo, ¿no? Pero ahí sí me excuso porque no sé los detalles de los que haya hablado Juan respecto a ellos. Entonces, por eso digo, si la pregunta es más para entender más de lo que viene, o si es más para referenciarlo, igual le podemos preguntar allí en el Mattermost. Pero en la segunda parte de esa pregunta, o sea, digamos, si es la segunda de lo que yo estoy sugiriendo, no te preocupes demasiado si no los encuentras, porque bien puede ser que los datos sean inventados. Perdón. Sí, ok, está bien. No sé si me di a entender. Sí, Pero sí, sí. yo espero que él los haya comentado. Por acá me preguntan que si para trabajar en los trabajos futuros es necesario haber culminado todos los módulos. Allí depende de cuál es tu estatus dentro de la conga. En principio, digamos, idealmente, pues todos los que están recibiendo la clase estaban haciendo toda la conga. En la vida real sé que no es el caso. Entonces, al menos, digamos, la respuesta más fácil es para hacer el proyecto dentro de la parte de análisis de datos, etcétera, pues lo ideal es que haga los módulos de datos, ¿sí?
eh, no estaría de más, ya dependiendo ¿cómo se llama? De la branch que vayas a tomar, del camino que vayas a tomar. Si estábamos hablando de física de partículas o física de altas energías, etcétera, pues que también hayas visto esa teoría, porque mm, la vas a necesitar para poder entender, por ejemplo, lo que estás leyendo en el PDF que estoy compartiendo justo ahora. Y si vas a trabajar más con proyectos y sistemas complejos, pues también verte la parte de la teoría de esas clases. No hay nada. O sea, insisto, en mi caso no, lo importante es que vean todo el curso y se anoten al proyecto. No es que, al menos para mí personalmente, todos son bienvenidos en hacer proyectos y sin ningún tipo de limitación. Obviamente, si a ustedes les faltó a ver alguna otra clase, pues dependerá de ustedes ponerse al tanto para que ese concepto que les falta, pues lo llenen, ¿no? Porque ya, pero en mi caso no hay nada que prele, como dicen en la universidad. Eh, Alguno me pregunta que si algunos solo vemos este módulo, ¿ha considerado esos casos para los proyectos? Y sí, insisto, una vez más, la respuesta es genérica. Yo, por ejemplo, de las personas que están aquí conectadas, de los 40 que han estado viniendo, ahora un poco menos, etcétera, no sé quién está viendo todo el curso ni quién está viendo la conga por pedazos. Entonces, en mi caso, todos son bienvenidos eh, mm, a participar en los proyectos, pero si en algún momento digamos, hay alguna cosa que les faltó porque no se vieron las clases algunas clases de la profesora Ana María, pues ya dependerá de ustedes en hacerse con esos datos ustedes mismos, ¿sí? Pero en mi caso no hay ninguna prelación, pues no es que voy a hacer alguna distinción. De hecho, no la hago, no sé quién está haciendo uno y quién está haciendo el otro. Son bastantes personas. Con esta pregunta, chicos, de nada, a ver. Entonces, como les digo, la máquina virtual, para el que no quiera usar, no debe usarla. No solamente, y me interesa que ustedes se lleven esto al final del día, del curso que estuvieron conmigo. Son distintas herramientas, son distintas plataformas complementarias. Si ustedes tienen la posibilidad de usar más de una y de interactuar y intercambiar, y decir, bueno, yo hago un pedazo con esta porque es donde puedo usar tal cosa, pero hago el clon desde el Jupyter Hub, pero me regreso para acá porque aquí es más fácil, etcétera. Que ustedes puedan sentir que pueden saltar de entre una cosa y la otra, es parte misma del entrenamiento que quiero que ustedes vean aquí, ¿sí? Porque usualmente es lo que les va a pasar en la vida real. No va a haber una plataforma única, bonita, esperándolos a que ustedes, en muchos casos ustedes mismos tendrán que hacer el setup. En experimentos más grandes, como en el que yo trabajo, pues sí hay gente dedicada a eso, pero no hay una sola tampoco. Entonces, es importante para mí que al menos hayan tenido esas nociones y que si en algún futuro alguien les pregunta, dice, no, sí, sí sé de qué me está hablando cuando me habla de una máquina virtual y de que tiene que compartir recursos con una máquina real. Tengo esa noción, la he vivido. ¿Ok? Porque las máquinas virtuales están aquí para quedarse. Lo que va a haber es lo que hay, perdón, mejor dicho, es una complementariedad con, por ejemplo, con containers, que también lo van a ver mucho quienes trabajen más con esto, pero yo creo que lo he mencionado como 15 veces, no es una guerra entre uno ni el otro, es sencillamente que a veces se pueden hacer la misma cosa con uno y el otro, pero el overlap suele ser mucho más pequeño de las cosas que se puede hacer con uno o con el otro.
Y igualmente esténme preguntando por Mattermost, cualquier cosa, pregúntense entre ustedes. Gracias de antemano, ustedes se han estado ayudando. Eso es parte, obviamente, de la dinámica de ese chat. Y yo, tanto como pueda, los estaré ayudando. Y nada. Díganme si tienen alguna otra pregunta, chicos. Si no, esperamos a la hora de 30 y nos despedimos. ¿Qué les parece? Por aquí. Me habré perdido de algo. Sí, recuerden la presentación. Traten de, digamos, de poner en lo que están haciendo, todo lo que han aprendido todos estos años en la universidad, de hacerlo en orden, de que ustedes sientan de que tiene sentido los folders que están colocando que yo les di en el repositorio de hacer fork, los títulos de las cosas, cosas que les he dicho varias veces. Ningún archivo, desde que ustedes empezaron la conga hasta el final de sus días, le van a dejar un espacio en blanco en el nombre. Ese tipo de cosas, como un overall de la presentación de ustedes como ya profesionales que son al momento de entregarlo. Pues. Son detalles que tengan en cuenta y a la hora de hacerlo. Estoy revisando el chat, pero creo que todo lo que discutimos, no, todo lo que está escrito lo discutimos, perdón. Sí, las presentaciones pueden ser elaboradas de cualquier forma. Yo, por ejemplo, soy fan de hacer mis presentaciones en Google Docs porque las comparto con alguien más, porque esa persona las puede revisar, discutir, etcétera. Pero el archivo final es un archivo PDF. No importa en cómo se llegó a ese PDF, pero debe ser un PDF. Y una vez más, no es tanto de que, ay, Arturo pidió un PDF, no, es que se acostumbren a que es casi una falta de respeto enviarle a cualquier otro científico del planeta en ningún otro formato que no sea un PDF. Véanlo de ese modo, es una desconsideración personal con esas personas el enviar un archivo diferente a un PDF. ¿Sí? Porque suponen que ustedes están suponiendo que esa persona va a tener el software con el que se está abriendo ese archivo. ¿Sí? Y yo no puedo suponer que ustedes tienen el software que yo tengo y viceversa. Pero PDF sí lo puede abrir cualquier persona en el planeta que tenga un computador. ¿Se pueden subir archivos a la VM desde fuera? Sí, claro. Déjenme compartir rápido por acá. También lo discutimos la vez pasada. Si ustedes están viendo mi browser, yo por acá dejé abierto el localhost. Y aquí hay un botón que dice Upload. ¿Sí? Y se pueden colocar cosas que están dentro de la máquina virtual. O, en este caso, de mi máquina. ¿Sí se dan cuenta? Hay una pregunta. ¿Ese upload es por medio de red? Sí, en este caso por radio de red. Sí. Hay maneras de compartir el folder, pero en esta no están. Esta es el mismo upload que usaría como si estuviesen en el Jupyter Hub. Cuando en el Jupyter Hub intenté subir un archivo, cuando exporté el HTML de un notebook, intenté subirlo, pero demoró un montón y no o sea, estaba creo que una hora y no subía, y era un HTML nada más. Pero no he intentado en el otro, o sea, no hay manera de interactuar directamente en la máquina virtual con Windows, como que para abrir el Hay archivo. manera, solo que no está, pero sí, ustedes pueden
googlear cómo compartir un folder, se llama este. Ah, Esto que ok. están aquí, no sé si lo logran ver, dice Share Folder. Sí. Ahí sí. Hay maneras de decirle, yo quiero compartir, déjenme mover esto a un lado, que yo quiero compartir este folder de mi máquina de verdad con tal pad en la máquina virtual. Absolutamente sí. Sí, sí. Aquí está Share Folder, solo que aquí no hay ninguno, pero ustedes pueden sumar uno acá. Vale, vale. Muy buena pregunta, sí, sí. Lo que pasa es que tampoco está aquí porque, por ejemplo, en Windows, en Mac y en Linux, los pads son distintos, los nombres son distintos. Windows tiene esta mala costumbre de dejar espacios entre los pads. Entonces, tampoco hay un ejemplo acá porque puede confundir al usuario, básicamente. Esa es más, ha sido la experiencia, por eso lo he dejado por fuera. Pero es una muy buena pregunta. Y se puede hacer aquí. Se llama así Share Folder. Creo que había algo más escrito, sí. Látex, ya hablamos de látex. Sí, claro, es una presentación. La presentación tiene que tener, o sea, es un reporte en el sentido de que ustedes están reportando algo. ¿Sí? Tiene que tener una estructura de reporte. Que alguien que lo esté leyendo sin que ustedes lo estén presentando, igual entienda lo que está diciendo. Lo que está escrito, perdón. Lo que se trata de reportar allí. Bueno, otra pregunta, chicos. Quería ver la... Y bueno, y si no, pues nos despedimos. Insisto, seguimos por el chat. Cualquier cosa que les haga falta, no deben en preguntar. Y yo haré lo mejor que pueda para responderles lo más pronto que pueda también. Gracias. No, ustedes. Gracias, Arturo. O sea, insisto, la idea general es que ustedes puedan, que tengan esa libertad. Nótese que en el momento de evaluar va a ser también más complejo, pero me gustaría de verdad ver que ustedes hacen un display de las cosas que han aprendido, no solamente acá, sino, digamos, durante la multitud de clases, cursos, estudios que han tenido anteriores, ¿no? La promesa de mi parte es que yo pues evaluaré todos esos detalles. No solamente una respuesta si no dio 25 o no te dio 25, sino algo mucho más cualitativo también que lleva este trabajito. Tengan eso en cuenta. Y bueno, yo coloco este video de todas maneras para quien no lo puedo ver ahora por la noche y seguimos conversando. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, gracias. profe, Feliz día. gracias. Hasta luego.